Hola a todos, bienvenidos a este último programa, última clase del programa de evangelización y preparación sacramental para adultos, Monseñor Agustín Román, de aquí, de la Ermita de la Caridad. Mi nombre es Javier Fernández y quiero compartir con ustedes este tema interesantísimo que viene a resumir todo lo aprendido, todo lo vivido, toda esta rica enseñanza de la Iglesia que hemos compartido a través de estas 12 clases de preparación. El tema de hoy, la doctrina de la justicia social de la Iglesia. Y ese es un tema que estará presente en toda esta clase, justicia. Y como comenzamos nuestra vida en Cristo, vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, ayúdame a valorar la vida y la dignidad de la persona. Quiero conocer los derechos y responsabilidades de todas las personas. Y también quiero animar a la familia y a la comunidad a la participación. Busco la dignidad del trabajador y el derecho de los trabajadores. Aspiro a tener una opción por los pobres e indefensos, así como tener la preocupación por toda la creación de Dios. Que con esta oración yo pueda ser una persona comprometida con la justicia social y mejorar nuestro mundo para que se convierta en el pueblo de Dios. Amén. De eso se trata, amigos míos, de justicia y de justicia social. ¿Cuántas injusticias no encontramos hoy en la humanidad? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas personas que no tienen acceso a las libertades básicas de que gozan muchas otras personas en el mundo? ¿Cuántas personas que tienen la preparación, el talento, el conocimiento y no tienen el mismo acceso a las oportunidades? ¿Qué está pasando en este mundo tan desigual del que todos nos quejamos? ¿Qué está pasando en un mundo en que vivimos en medio de una pandemia donde unos la están pasando mejor, otros no están mejor, y simplemente porque no tenemos la misma distribución de los recursos y las riquezas? ¿Es eso lo que soñó Dios para la humanidad y su creación más perfecta, el hombre, nosotros? Y yo creo que de eso trata la doctrina de la justicia social de la Iglesia. Ya lo dice, de la Iglesia. Por ser de la Iglesia es la respuesta de la misma Iglesia a todas estas injusticias que le he mencionado. Se merece el hombre pasar hambruna. Se merece el hombre pasar sed, no tener acceso a agua potable, no tener acceso a libertades básicas como la libertad de expresión, la libertad de elección, la libertad de escoger su propio futuro. Y por eso la doctrina de la justicia social de la Iglesia nos va a guiar como cristianos católicos a cómo nosotros dar respuestas a esta serie de incomprensiones del mundo, de injusticias del mundo, presentes en nuestra sociedad, presentes en nuestro diario vivir, y cómo poder actuar conforme a lo que la Iglesia quiere, que simplemente no es nada del otro mundo, es vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la justicia social de la Iglesia no se trata de un documento escrito por un hombre, no se trata de que alguien en algún momento se le ocurrió, mira, como sociedad, ante el problema de la injusticia, debemos actuar de la siguiente manera. No, no se trata de eso. Se trata de una recopilación de información. Vamos a llamarle así y después más adelante le digo cómo exactamente es que debe llamarse. Recopilación de información porque incluye encíclicas papales, cartas papales, documentos escritos en la Iglesia sobre el tema de la justicia, y otra serie de testimonios, tanto verbales como escritos, que se han agrupado en un documento que ahora sí se llama
compendio de la doctrina social de la Iglesia y que fue encargado por el Papa San Juan Pablo II para tener esta información organizada, recogida y como una guía que sea más potable, más aprovechable para los hombres cristianos, para su uso y puesta en práctica. Ahora bien, ¿de dónde nace esta doctrina social de la Iglesia? Los historiadores de la Iglesia le adjudican este primer acercamiento a la Iglesia preocupada por la justicia social al Papa León XIII hacia el año 1891, con una encíclica conocida como Rerum Novarum, en latín. En castellano podemos traducirlo como de lo nuevo. Hablar de lo nuevo significaba hablar de lo que estaba pasando en el contexto social de ese momento. ¿Y qué estaba pasando? Estaba el momento de la revolución industrial. Como sabemos, la revolución industrial comienza en Inglaterra y viene a cambiar, a transformar la economía, a cambiar la relación del hombre con la industria, con la transformación de los bienes y servicios de forma económica e industrial. ¿Y cómo sucede eso? Recordemos, ya estamos saliendo de una sociedad netamente agrícola. ¿Qué significa agrícola? El hombre que está produciendo con sus manos lo que necesita para vivir, a una sociedad mecanizada. Aquí entra la máquina en juego y se sustituye la mano de obra, las manos del hombre, por la máquina para producir bienes y servicios. ¿Y qué sucede con esto? Que viene una aparición de una de estas injusticias modernas, que es los trabajadores y sus relaciones laborales, la propiedad privada y todas estas formas de explotación que vienen relativamente a ser parte de la sociedad moderna, porque surgen precisamente cuando entran en juego otros factores que ya no es solo el hombre, sino que el hombre pasa a un segundo plano. En primer plano entra la máquina, la producción industrial, el afán por hacer dinero, por crear bienes, y con este nacimiento de la revolución industrial vemos cómo se acentúa lo que es la injusticia social propiamente conocida. Que antes no había injusticia, claro que la había, siempre la ha habido, pero con esta renacer a una sociedad nueva se acentúan esas injusticias antes mencionadas. Parte de la encíclica Rerum Novarum, esa encíclica que les hablé del Papa León XIII, él lo que viene a hablar es sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Recordemos que ahora el mundo necesita trabajadores eficientes, productivos, rápidos, que le proporcionen al dueño de la industria un rendimiento neto, un rendimiento oportuno, un rendimiento que realmente le produzca las metas y aspiraciones y ambiciones de ese dueño de la industria. Y para esto surgen las condiciones muy desfavorables para la clase social, trabajadores sin derechos. Los derechos laborales eran algo esencial que el Papa viene viendo cómo esa sociedad industrializada va en aumento, va creciendo, y con ese afán desmedido por crear riqueza y por la ambición de unos pocos se va desfavoreciendo esa clase que es relativamente nueva, que es la clase de los obreros, de la fuerza laboral conocida modernamente. Esta enseñanza social o doctrina social de la Iglesia nos vienen a dar unos principios de reflexión, de valoración permanente y criterios de juicio, y todo esto orientado a tomar una acción. Como cristianos católicos no podemos quedarnos tranquilos e inmóviles ante lo que está pasando. Y por eso la doctrina social de la Iglesia viene a darnos estas pautas de comportamiento, de cómo nosotros actuar
ante las injusticias que está viviendo el mundo. Por lo que la doctrina social de la Iglesia se puede resumir como un llamado a la acción. A lo mejor nos confundimos porque el título dice doctrina y todo lo que dice doctrina quizás lo interpretemos como teoría. Y la teoría muchas veces no se lleva a la práctica. No, en este caso no. La doctrina de la social de la Iglesia es un llamado a tomar parte, a tener una voz en alto, a tomar una acción. Estos principios de reflexión, estos criterios de juicio y directrices para la acción nos van a llevar a algo que les decía al principio de este programa y que es a la lucha por la justicia en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y en todo momento. Por eso la palabra clave de este proceso, de esta doctrina, de esta directriz es justicia. Decía el Papa Pablo VI, si quieres paz, lucha por la justicia. Ahí la base de todo está en la justicia, porque no podemos tener paz, no podemos tener comodidades, no podemos tener derechos, no podemos tener bien común, no podemos tener dignidad humana si no tenemos justicia. ¿Por qué? Porque todo lo demás se queda incompleto, no puede funcionar. Es como un automóvil si no tenemos el combustible para ponerle. La justicia es el combustible que va a mover a que todas las otras estructuras de la sociedad puedan engranarse y funcionar correctamente. Porque si no, siempre va a haber un grupo, una persona, una clase desfavorecida y entonces realmente no estamos llevando a su plenitud lo que es la justicia social. Esta doctrina de la justicia social de la Iglesia se asienta sobre unos valores o unos principios que son determinantes. No podemos hablar de doctrina social de la Iglesia sin estos 4 principios que le voy a mencionar a continuación. El primero, y sobre el cual se edifica todo lo demás, es la dignidad de la persona humana. Es decir, la dignidad de la persona humana es ese atributo que Dios le ha dado no a una piedra, no a una planta, no a un objeto. Es inherente a los humanos. Y es ese atributo de que somos imagen y semejanza de Dios, que somos únicos e irrepetibles. Y por tal motivo tenemos una dignidad individual que es reconocida con ciertos deberes y derechos. Y por eso viene lo que conocemos como los derechos humanos. Son los derechos que nos corresponden a todos los seres humanos por igual y que tienen 3 características esenciales, que son universales, que son inviolables y que son inalienables. Esa dignidad, esos derechos que tenemos como seres humanos son universales porque le corresponde a todos y a cada uno de nosotros. No importa. No importa raza, no importa color, no importa lugar, nacionalidad, situación familiar. Independientemente de eso, nos tenemos y gozamos de esa dignidad, de esos derechos y de esa forma única que Dios nos ha dado de ser algo importante, algo relevante, diferente al resto de la creación. ¿Por qué son inviolables? Porque si los derechos humanos, la dignidad humana, no me la dio otro humano, tampoco se la puedo quitar. Es decir, la dignidad humana viene de Dios a los humanos, no es de un humano a otro humano. Entonces, yo como humano no tengo ni el derecho ni la potestad moral de quitarle, de reprimir, de violar los derechos y la dignidad de otra persona, porque yo no se la di, no me pertenece a mí, y si no me pertenece a mí, yo no puedo quitársela a otra persona. Y de la misma forma son
inalienables, es decir, que si nos los da Dios, si Dios es el dueño de la dignidad humana, solo Él puede retirarla y no lo va a hacer porque es el mayor o el regalo más preciado de Dios a los hombres, dotarlo de dignidad. Hemos tratado eso, es decir, la base de todo está en la dignidad humana. Todos los hombres son iguales en deberes, en derechos, ante los ojos de Dios, en oportunidades, en el derecho a tener una vida plena independientemente de sus circunstancias de vida. Y que ese derecho, que es igual para todos, hay que ponerlo en práctica a través de la justicia. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga la misma posibilidad de alcanzar esa plenitud a la que estamos llamados. El segundo derecho principio de la doctrina social de la Iglesia y que no deja de ser menos importante es el principio del bien común. ¿Qué cosa es el bien común? El bien común es que la persona es la causa y el efecto de todo lo que hagamos nosotros individualmente como personas o de las instituciones que tenemos en la sociedad. Tenemos la necesidad de convivir. Nosotros no podemos vivir aislados del resto de los hombres, del resto de los países, del resto de la sociedad. Y por lo tanto, nosotros no podemos buscar el bien para nosotros individualmente y entorpecer, poner en peligro el bien de los demás o no proporcionárselo el bien de los demás porque solo estamos buscando el bien de nosotros. No, porque estamos llamados a vivir en comunidad, a vivir en sociedad, a vivir amándonos unos a otros, como fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar no solamente el bien individual, sino el bien común. Y este es el principio, el segundo principio que plantea la doctrina social de la Iglesia, que el bien común es aquello que nosotros necesitamos para alcanzar nuestra perfección personal. No solo nosotros, sino el otro y la comunidad, como les decía anteriormente. Hay un peligro en la búsqueda del bien común y les decía, el hombre no puede buscar el bien común a la medida, crearse un bien común que diga, para mí el bien común es esto o aquello que solo va a favorecer o a beneficiar a un grupo, pero que para otro grupo no representa un bien común. Entonces ya no estamos hablando de justicia social, estamos hablando de exclusión social. Y estamos en un contexto buenísimo para entender esto. ¿Cómo? Con los partidos políticos y sus promesas de campaña. Cuando un partido nos dice, mira, mi plan de gobierno o mi proyecto de gobierno es es favorecer a este grupo, es aprobar esta ley que va a propiciar tal beneficio a este sector de la sociedad. Yo les pregunto, y es la pregunta que todos los cristianos católicos deberíamos hacer a nuestros políticos. ¿Y qué va a pasar con el resto de la sociedad? ¿Qué va a pasar con aquel grupo que no está incluido en esa ley que tú estás proponiendo? ¿Qué va a pasar con aquella propuesta que excluye a personas que también forman parte de la sociedad en la que tú vas a liderar políticamente? Y aquí es cuando se pone de manifiesto ese peligro que tiene una búsqueda secuestrada del bien común. El bien común es aquello que le compete a todas las partes de la sociedad, y las partes de la sociedad, estamos hablando de seres humanos con dignidad, como les mencionaba anteriormente, y por tener dignidad tienen el mismo derecho, cada uno, de disfrutar de ese bien común que las instituciones, los partidos políticos, los gobernantes deben procurar para todos y cada uno de sus ciudadanos. ¿Y qué nos dice la Iglesia sobre esto? Que es un deber de nosotros como cristianos católicos denunciar cuando vemos que en algún momento, en algún proyecto, en alguna propuesta
o en algo que esté pasando en nuestra sociedad, estamos viendo que hay exclusión de personas, que no se está favoreciendo a todos, que no se está buscando el bien común, que hay alguien, algún grupo, alguna sección de la sociedad que va a salir afectado de esta propuesta. Y es nuestro deber denunciarlo, es nuestro deber alzar la voz. Y eso es lo que quiere la doctrina de la justicia social de la Iglesia, que no nos quedemos inertes ante lo que está pasando en nuestra sociedad. Y tenemos un patrón para analizar lo que pasa a nuestro alrededor, y es simplemente Jesús. Dice la doctrina social de la Iglesia que lo que no es justo a la luz de Jesús, no es justo a la luz de la sociedad. Es un principio básico y que podemos aplicar en todo momento, ante toda situación. Preguntarnos, esta propuesta, esto que está pasando, esto que quieren hacer, ¿lo haría Jesús? ¿Está en la línea de Jesús? ¿Jesús eso es lo que haría por su pueblo? Si es sí, entonces estamos hablando de justicia social. Si es no, no estamos hablando de justicia social. Estamos hablando de una justicia, como les decía, parcializada. Y esto viene muy al caso lo que sucede también con las ideologías. Todos los ismos que conocemos actualmente en nuestra sociedad, socialismo, comunismo, liberalismo, capitalismo, todos tienen una propuesta de sociedad que debemos preguntarnos realmente. ¿Realmente estas propuestas, estas ideologías incluyen a todos por igual o dejan gente fuera? Y sí, dejan gente fuera. Por eso la justicia social no puede compararse con una ideología, porque siempre una ideología va a ser excluyente, porque va a responder a intereses de un grupo que la creó y que la concibió para responder a esos intereses. La justicia social, por eso, es más que ideología, es la búsqueda de ese bien común en todos y para todos. El otro principio por el que aboga y sobre el que se asienta la doctrina de la justicia social de la Iglesia es un nombre que puede confundirse con solidaridad. Solidaridad es un principio, vamos a verlo más adelante, pero se trata del principio de la subsidiariedad. Repito, subsidiariedad. Esta palabra quizás nunca antes la hayamos escuchado o quizás no nos es muy familiar. ¿De qué se trata la subsidiariedad, que es diferente de la solidaridad? Trata de lo siguiente, que en las relaciones sociales, trabajador, empleador, grupo humano con otro grupo humano, relaciones familiares, tenemos que tener una medida en que hay que distribuir justamente a cada persona de acuerdo a lo que sea capaz de hacer. Ya digamos, cuando digo hacer, menciono producir, construir, desarrollar con sus propias iniciativas. Esto se llama autonomía. Cuando una persona, usando su autonomía, es capaz de ganarse la subsistencia, producir, trabajar, ganarse la vida con sus propias manos, con su propia inteligencia, con su propio talento, esa persona, por el principio de la subsidiariedad, debe ser retribuida de una forma tal de que le alcance para vivir dignamente. Y ahí volvemos a la dignidad humana. Si tú pagas un salario que no le alcanza a tu empleado para vivir dignamente, tú estás violando su derecho básico y principio básico de la doctrina social de la Iglesia, que es su dignidad humana. Y eso también, de eso también trata la justicia social de la Iglesia. Y tenemos muchos casos. Tenemos el caso en que
el trabajador, a pesar de poner todo su esfuerzo, todo su talento y toda su capacidad, no es retribuido. Y el dueño, el empresario, se queda con la mayor parte del beneficio de ese trabajo. Esto es no aplicar el principio de la subsidiariedad, es tratar injustamente a esa persona que ha ganado con su autonomía ese derecho de ser retribuido conforme a que le alcance para vivir dignamente. También este principio, déjeme aclararle algo, no se trata de lo que conocemos, tú sabes, en las ideologías comunistas o socialistas, de decir que trabajen unos pocos y con este trabajo de unos pocos vamos a mantener al resto de la sociedad o al resto de aquellos que, gozando de una autonomía estoy diciendo que tienen salud, tienen conocimiento y tienen la capacidad para trabajar acorde al resto de los que trabajan y no lo hacen. Y entonces de los pocos que trabajan hay que mantener al resto de los que no lo hacen. Es decir, a los holgazanes. No se trata de esto la subsidiariedad. Aplicar ese principio de que unos pocos trabajen y con eso mantener al que no trabaja es también faltar a la dignidad humana, faltar a la dignidad del que trabaja y se esfuerza. Y por eso el principio de la subsidiariedad viene a decir, no se trata de esto, tampoco se trata de que el que recibe el beneficio, el dueño de la empresa, el dueño de la tierra, el dueño de la industria, se quede con la mayor parte del beneficio y retribuya tan desigualmente al trabajador que no le alcance para vivir dignamente. Es decir, es una balanza, no regalarle al que no trabaja, pero tampoco quitarle al que trabaja con su esfuerzo. ¿De qué sí se trata? De que exista un mecanismo de protección cuando no se tiene una autonomía para vivir dignamente. Al que se enfermó, al que tuvo una discapacidad que no le permitió ganarse la vida por su propia autonomía. De ahí sí hay que sacar del dueño del beneficio, del trabajador que recibió el beneficio, una parte proporcional, equitativa, de que pueda ayudarse a esa persona que ha perdido su autonomía. Y de eso se trata el principio de la subsidiariedad. El último principio es el de la solidaridad. Y la solidaridad se ha hablado mucho y ya conocemos. Es superar el individualismo, es yo, no, es nosotros, es el compartir, tanto en el ambiente político, social, como en el ambiente económico. Y se trata también de superar el colectivismo, no solo soy yo, sino tampoco es mi grupo y mi grupo. Como sociedad estamos llamados a colaborarnos y a compartir. Y de eso se trata la solidaridad. Vamos a terminar con esta reflexión del Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que nos dice: una fe auténtica que nunca es cómoda e individualista, una fe nunca es cómoda ni individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Es decir, una fe siempre busca un legado de bien y de bien común, no de individualismo, lo dice el Papa Francisco. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Es decir, no es tarea de la Iglesia
la búsqueda de la justicia, pero sí es tarea de la iglesia no quedarse al margen de la lucha por la justicia. Y como oración final, igual que comenzamos nuestra clase, la última clase del programa sobre la doctrina social de la iglesia, también terminamos poniendo toda esta enseñanza, todo este aprendizaje, toda esta invitación a la acción, a no quedarnos inertes, a poner a todo lo que Jesús nos ha enseñado y lo que hemos aprendido a través de este curso en práctica, y qué mejor que la práctica de la doctrina social de la iglesia. Y dice esta oración: amado y bondadoso Dios, permite que tu Espíritu nos acompañe el día de hoy, escucha nuestra plegaria y acrecienta en nosotros el deseo de ser seguidores de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a recurrir a los recursos de nuestra fe al hacer uso de las oportunidades que nos ofrece nuestra democracia para modelar una sociedad más respetuosa de la vida, la dignidad y los derechos de la persona humana, especialmente del pobre y del vulnerable. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y felicidades.